tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hoy hablaré de dos temas. Bueno, en sí quiero enfocarme en uno, pero para hablar de uno forzosamente tendría que hablar de otro, que es la reencarnación. Pero pues para hablar de la reencarnación yo creo que haría falta primero hacer la diferencia entre lo que es la reencarnación y la resurrección. La iglesia definitivamente rechaza la reencarnación, la rechaza. La iglesia se va por el lado de la resurrección. Yo diré lo que he dicho en otras ocasiones. Yo creo que el creador hizo cosas, hizo sus leyes, pero leyes que el propio creador respeta. Imagínense la resurrección, ¿cómo sería que los cuerpos estuvieran nuevamente resucitando? ¿Qué sentido tendría que resucitaran si los propios sacerdotes dicen que cuando la gente se muere, que tiene tres destinos, que se va al cielo o al purgatorio, que de ahí sí es un proceso para pasar al cielo y el infierno, y ellos mismos dicen que del infierno nadie vuelve a salir? El infierno es el castigo eterno, es la muerte del alma. La persona que llega al infierno no puede salir de allí, ni tiene esperanza. Entonces, ¿qué caso tendría pues que los que ya están en el infierno resucitaran? Si ya están en el infierno, ¿qué caso tendría? Yo digo, yo no estoy a favor del infierno, ni estoy a favor de eso. Yo estoy diciendo que, pues, no tendría ningún sentido que los que ya están en el infierno volvieran a resucitar otra vez, porque dice de ahí, la iglesia dice que todos resucitarán, todos los muertos resucitarán, incluyendo los que están en el infierno. ¿Qué caso tendría que los que ya están en el infierno resucitaran? ¿Sabían todos ustedes que todos vamos a resucitar? ¿Sí sabían eso? Eso debe darnos mucho gusto. Todos los bautizados vamos a resucitar. No más que unos poquitos para el cielo, puños al purgatorio y uno que otro bruto al infierno. Si ya están en el infierno, ¿qué caso tendría? Yo digo, yo no estoy a favor del infierno ni estoy a favor de eso. Yo estoy diciendo que pues, no tendría ningún sentido que los que ya están en el infierno volvieran a resucitar otra vez, porque dice, de ahí, la iglesia dice que todos resucitarán, todos los muertos resucitarán, incluyendo los que están en el infierno. ¿Qué caso tendría que los que ya están en el infierno resucitaran? Repito, yo no lo creo, pero estoy hablando en el sentido de la lógica. Aquí está lo que dice el padre Arturo, donde dice que el infierno ya nadie va a volver a salir, ¿sí? Bueno, pero en este caso me quiero enfocar en la reencarnación. Miren, la verdad es que hay muchísima gente hoy en día que está hablando de la reencarnación. Desde los primeros que yo escuché fue hace 25, 30 años a Brian Weiss, que comenzó a hablar, era un prestigiado doctor en Estados Unidos, de una de las universidades más famosas de Estados Unidos. Y él comenzó a tener experiencias de que no podía curar a la gente y de repente él empezó a trabajar con la hipnosis, así con la hipnosis para ver para ver qué podía descubrir dentro de en un estado hipnótico, y empezó a descubrir, de repente se encontró un caso de una mujer que se llamaba Catherine, que fue la más famosa, pero él no sabía, él la introdujo en la hipnosis y de repente lo empezó a regresar en el tiempo para ver si encontraba el origen de su problema que tenía en la espalda, que no le encontraba cómo curarla, y resulta que Catarín en estado hipnótico pasa a otra vida anterior, y ahí había sido un soldado que había sido atravesado por una espada, y se dio cuenta que el problema que tenía como Catarín, como mujer en esta vida, lo había adquirido en otra vida, porque había sido un soldado que le habían atravesado, era un hombre en la otra vida le habían atravesado con una lanza. Y de ahí, ¿no? Pues han salido muchísimos casos de doctores, de científicos que han estado hablando de esto. Al principio nadie se animaba a hablar de eso porque iban contra la ciencia, pero me llamó la atención. El caso más reciente es de un doctor muy famoso en España, Manuel Sanz, es cirujano y español, y él comenta su historia, de que él estuvo recientemente, en los poquitos días antes, perdón, como unos 2 meses antes de que falleciera el Papa Francisco, estuvo con él y estuvo platicando con él, y él dice que habló de todos los temas, y le pregunta a una mujer le pregunta al doctor que si él cree en la reencarnación, y él dice, lo hablé con el Papa, pero no les voy a decir lo que me dijo. Pues es claro que lo que le dijo es que el propio Papa creía, pero el detalle está que un sacerdote, y mucho menos el Papa, si ellos dicen que creen en eso, pues ellos mismos serían excomulgados. Imagínense al Papa siendo excomulgado por el Papa, pues cómo. Pero la verdad es que hay muchísimos casos de ahora que dan fe de la reencarnación, y lo que pasa es que la reencarnación tiene muchísimo más sentido. Yo mismo, durante muchos años, todavía no crean que ya encontré la verdad, pero durante muchísimos años todavía me pregunto, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, permite tanto sufrimiento, tanta gente que sufre todos los días, unos de una cosa y otros de otra? Todos llevamos cargas pesadísimas. Yo mismo lo he dicho muchas otras veces, que hay cosas que a veces uno se le hace imposible soportar, pero que ahí están. Y me preguntaba desde hace 30 años atrás, y me sigo preguntando, porque la verdad nunca la llego a descubrir totalmente. Me preguntaba, ¿por qué tanto sufrimiento los seres humanos? ¿Por qué Dios lo permitía?
No se me hacía sentido que si Dios, siendo tan amoroso, permitiera tanto sufrimiento en el ser humano, hasta que me llevó la teoría de la reencarnación que me puse a estudiar, y tiene un sentido mucho más lógico que la resurrección, porque la resurrección ya, cuando los cuerpos ya se desintegraron, imagínense que se empezaron a integrar todos los cuerpos nuevamente, que salieran del fondo de la tierra, pero más que eso, los que ya están en el infierno, los que están en el cielo, ¿qué caso tendría que los que ya están en el cielo regresaran nuevamente a ser juzgados si ya están en el cielo? Sí, uno puede entender, bueno, los que están en el purgatorio, sí, pero los que están en el cielo, ¿qué sentido tendría que vinieran a ser otros juzgados? Y los que están en el infierno, pues sí, se supone que si ya están en el infierno eternamente, ¿por qué van a ser juzgados si ya fueron juzgados, ya están en el infierno? No tiene sentido. Pero más sin embargo, la reencarnación yo le encuentro mucho más sentido. Para los que creemos que no somos, solamente somos cuerpo, que somos cuerpo, mente y alma. El alma el cuerpo se muere, pero la mente se va junto con el alma. El alma es la que sigue viviendo más allá de esta vida. Porque, digo, eso el alma lo habla también la religión católica. El detalle está que el alma, el verdadero infierno, no es cuando te vas al llano, sino que vuelves a regresar a la tierra. ¿Cómo vuelves? Pues vuelve el alma. El alma busca nuevamente un cuerpo nuevo al momento de ser o el óvulo pues fecundado, y digo, es un proceso que no es nada más una ocurrencia, sino que hay todo un proceso. Inclusive se dice que hay el Instituto de la Reencarnación, donde están planeando los maestros, los seres de luz, los ángeles, para que me entiendan, están programando quién va a regresar y cómo va a regresar, en qué cuerpo va a regresar, si en hombre o mujer, y lo están programando, y que cuando ven el momento adecuado, que hay una pareja que se casan o simplemente así que se fecundan, y pues adelante, ahí está la oportunidad de seguir nuevamente. El detalle está que te ponen un filtro del olvido y no te acuerdas de nada, y así va regresando una y otra vez hasta que llegas a recordar realmente quién eres y a qué estamos en este mundo. Yo no creo que ya lo logré, ¿no? Yo sigo sufriendo muchísimo, tengo sufrimientos pesadísimos que yo digo, ¿por qué me sucede? Pero ni modo, no hay forma de evadirlos. Pues ahí está. El que le guste, pues denle un like, y el que no, pues hagan sus comentarios con respeto. Nadie está obligado a creerlo todo, pero con respeto. Bienvenidos. Gracias. Yo creo en la reencarnación. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y qué pasa cuando la gente fallece? Si podemos tener esa conexión espiritual después con estas personas que fallecen. ¿Qué pasa con el espíritu y cuando creemos realmente que alguien regresa? Porque muchas veces sentimos que hay gente que está como más despierta en la vida y otra gente está como más naif, más ingenua. Es una pregunta muy buena. Sabía que saldría. Y yo, fíjense bien que como científico, que esto es mi base, usted ha dicho una cosa muy cierta. ¿La reencarnación existe, sí o no? Sí, científicamente demostrada. En el Evangelios, en las Biblias de esto, en los Evangelios de Enoc, por ejemplo, de los padres de la Iglesia, consta la reencarnación. La reencarnación, incluso en la Iglesia, la aceptó hasta el año 350 en el Concilio de Nicea, y posteriormente con Justiniano y Constantino, en los concilios de Constantinopla, llegaron a la conclusión que la reencarnación era una herejía y el que la aceptaba los comulgaban. Y esto ha continuado. Esto también lo hablé con el Papa Francisco. También lo hablé. No les digo lo que me dijo. Esto también lo hablé con el Papa Francisco. También lo hablé. No les digo lo que me dijo. El Papa Francisco le respondió al doctor Manuel Sanz Segarra: continúe haciendo lo que hace, aunque tendrá enemigos. Yo también los tengo. Oraré por usted. Previamente, también le había dicho, usted está aquí para decir la verdad. En su encuentro privado en el Vaticano, el Papa Francisco le pidió al doctor Manuel Sanz Segarra que siguiera divulgando la ciencia sobre la conciencia. También le advirtió que tendría detractores, como él mismo, y le prometió oraciones conjuntas. Invito para que te suscribas a mi canal de YouTube, Miguel Ángel de Vera. Gracias.